de que habría por lo menos 20 casos de muertes en el contexto de protestas. Ese dato se suma a los ya cientos de capturas. El gobierno está hablando de más de 1.000 personas capturadas. Es realmente una situación muy preocupante que está cada día y cada hora realmente poniéndose más difícil en el terreno. Yo realmente temo que la situación en términos de protesta solo se va a agravar en las calles. La propia oposición tomó la decisión, yo creo correcta, en esta ocasión, bajo el régimen de Nicolás Maduro, se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Buenas para todos y todas, gracias por estar otra vez acá en este canal, suscribiéndose y muy atentos a la información que estamos subiéndoles acá a este canal todos los días, información de Colombia, pero también del mundo. Seguimos hablando de Venezuela. Es muy difícil, digamos, la situación que se está viviendo en este país, como bien todos lo hemos conocido, como lo hemos visto en imágenes. Acá hemos tenido, de hecho, invitados de varios sectores políticos, no solamente personas que son de nuestro país, sino también de Venezuela. Hemos tenido también a periodistas, a personas que están allí viviendo realmente lo que está pasando. Y ustedes, pues, se pueden identificar con una postura o con otra, pero pues hay realidades que no se pueden negar. Dentro de esas realidades, pues hemos visto algunas arbitrariedades, hemos visto videos que han sido verídicos, otros que son fake, y ojo, hay que decirlo, pero se tienen cifras de personas detenidas, se tienen cifras de personas muertas y se tienen cifras de personas detenidas. Y para hablar de esto tenemos nada más y nada menos que a la directora de la División de las Américas de Human Rights Watch. Ella es Juanita Gobertus, gracias por estar acá. Hola María Camila, gracias a ustedes por la invitación, un gusto estar con ustedes. Sé que la cifra va cambiando, Juanita, y pues hasta ahora, en este trino que acabamos de ver hace pocos minutos, pues usted básicamente pone que, o registra mejor que hasta el momento se han recibido reportes creíbles de 20 muertes ocurridas en el contexto de las protestas postelectorales en Venezuela. ¿De dónde le llegan esos reportes? María Camila, estamos trabajando con organizaciones de sociedad civil locales en Venezuela, recolectando información de manera abierta a través de redes sociales y haciendo la verificación de los videos a través de nuestro laboratorio de investigación digital. Justamente como señalas, hay información en otros contextos, lo hemos visto, que puede ser falsa, que puede ser de otros momentos, no necesariamente en este contexto en particular. Y a través de esos procesos de verificación podemos en este momento llegar a la conclusión parcial, porque todavía estamos en un proceso de investigación, de que habría por lo menos 20 casos de muertes en el contexto de protestas en este escenario luego de las elecciones del domingo. Estamos todavía verificando la autoría, qué sucedió en cada contexto, cómo se estaban dando las protestas en cada uno de estos escenarios. Ese dato se suma a los ya cientos de capturas. El gobierno está hablando de más de 1.000 personas capturadas. Con las organizaciones en terreno estamos tratando de documentar cada una de esas casos de detenciones, algunos incluso de desapariciones, porque no se conoce cuál es el paradero de algunas de esas personas que están detenidas. Es realmente una situación muy preocupante que está cada día y cada hora realmente poniéndose más difícil en el terreno. Entre más se demoren en publicar las actas, entre más se demoren en revelar la información, que además es derecho de la gente saber qué pasó en esas elecciones, pues se va a poner cada vez más el ambiente un poco tenso, ¿no? Más se van a conocer protestas, más se van a conocer estas cifras tan espantosas. ¿Cuál es el llamado que se hace de Human Rights Watch? Porque hasta el momento, pues se ha pronunciado la OEA, se ha pronunciado distintas voces internacionales, presidentes, mandatarios, en fin, pero al final nada pasa, ¿no? ¿Usted cree que esto va a seguir igual? Pues tengo la esperanza de que no, de que haya algún chance de que el gobierno se dé cuenta de que esto es absolutamente insostenible, que la gente realmente está en la calle ejerciendo su derecho a la protesta pacífica, ejerciendo su derecho a defender su voto,
el voto más, el derecho más básico en toda democracia, que es que el voto de cada persona sea contado, que haya un proceso de escrutinio transparente. Lo obvio y lo principal que están exigiendo gobiernos como Colombia, como Brasil, como México, como Estados Unidos, es que haya publicación de las actas electorales y que haya una auditoría independiente, nacional e internacional, que pueda verificar esas actas. Con lo que ha publicado ya la oposición en la plataforma web que crearon, habría por lo menos el 80% de las actas que estarían ya ahí públicamente con la información a la que ha accedido a través de sus testigos la oposición. Allí los datos, según esa plataforma, serían contundentes, con un 70% a favor de Edmundo González, lo cual, por supuesto, contradice radicalmente la información que ha ofrecido el Consejo Nacional Electoral. Si el gobierno no toma medidas reales y el Consejo Nacional Electoral para dar transparencia y publicar esa información, yo realmente temo que la situación en términos de protesta solo se va a agravar en las calles. Muy difícil. También estábamos hablando con el presidente del diario El Nacional y él decía que probablemente pues más venezolanos vayan a migrar a nuestro país si esto se queda así, si esto o sea, si simplemente el régimen habla y dice, esto fue lo que dio el Consejo Nacional Electoral y esta es la verdad, esta es la única verdad. ¿Cómo cree que va a afectar esto, por ejemplo, a nuestro país? Pues obviamente que los datos todavía son imprecisos, pero en las encuestas previas a la elección, entre 1.5 y 3 millones de venezolanos señalaban que en caso de que Maduro siguiera en el poder con posterioridad a las elecciones, tomarían la decisión de migrar. Buenas, paso por acá para darles una pausa y decirles que se suscriban rápidamente acá, clic, suscríbanse. Estos entre 1,5 millones y 3 millones de venezolanos, se sumarían los ya 7.7 millones de venezolanos que han salido del país, que ha tenido un impacto en toda América Latina, incluyendo por supuesto en Colombia, en términos de básicos de atención económica y social, de integración en cada uno de nuestros países. Nosotros hemos documentado, por ejemplo, el drama que sufren los migrantes a través del Darién, más de 500,000 de personas que cruzaron el Darién el año pasado, que se exponen a violaciones masivas a derechos humanos, incluyendo violencia sexual, entre otras. Y por supuesto tiene además un impacto grande en la política bilateral con Estados Unidos, que ha insistido tanto con Colombia como con Panamá y los países de Centroamérica, hasta México, tomar medidas para evitar que más migrantes lleguen a la frontera sur de Estados Unidos, que es un poco la discusión política dentro de Estados Unidos. Allí hay consecuencias trascendentales tanto para Colombia en términos de su capacidad de integración de estos migrantes como para el resto de la geopolítica de la región por la oleada nueva de migrantes que harían el trayecto cruzando el Darién hasta Estados Unidos tratando de escapar y de buscar una nueva oportunidad de vida. Conversábamos en otra entrevista, directora, con el expresidente Ernesto Samper y él nos decía dos cosas importantes. La primera, que a él le parecía que el sistema electoral venezolano era uno de los más seguros del mundo. Y la segunda, decía también que a él le parece que estos 7 u 8 millones de venezolanos que han migrado no lo han hecho por una dictadura, sino que lo han hecho básicamente por el bloqueo, ¿no? Por el bloqueo de Estados Unidos y demás. A esto, ¿qué tendría que decir? Bueno, lo primero frente al sistema electoral, ha habido una paradoja en Venezuela que a veces no es fácil de explicar. La propia oposición tomó la decisión, yo creo correcta en esta ocasión, de apostarle a la salida electoral, justamente porque lo que hay en Venezuela es un sistema digital que en términos generales es bastante, digamos, seguro. Es decir, cuando se produce el voto digitalmente, alterar el voto de ahí a que se produce el acta es prácticamente imposible según todos los expertos electorales que hemos consultado. Por eso, ¿qué fue lo que empezó a suceder? Se cierran los puestos de votación a las 6 de la tarde, entre 6 y 8, 8 y media más o menos, los testigos de la oposición estaban pudiendo acceder a las actas. Recordemos que contrario a lo que pasa en nuestro país, no hay ahí un proceso de conteo manual, sino que se imprime un acta
con lo cual, insisto, es inalterable porque es la máquina misma la que imprime esa acta, y estaba teniendo la oposición acceso a esas actas. Hacia las 8:30 de la noche, 9 de la noche, dejaron de poder tener acceso a esa información, y ahí es cuando empiezan a denunciar públicamente que les están obstruyendo el acceso a esa información, y es la razón por la cual luego hacia la medianoche se da un resultado por parte del Consejo Nacional Electoral que no correspondía con lo que se estaba viendo de encuestas de boca de urna y de las actas que estaba teniendo ya acceso a la oposición en la primera fase. Entonces, frente a la primera afirmación, el sistema en general no es que sea un sistema fraudulento per se, es un sistema bueno. ¿Qué pasa? Como todo sistema es corrompible. Cuando se bloquea el acceso a las actas y el Consejo Nacional Electoral, controlado por el gobierno, toma la decisión de dar un dictamen sobre el resultado electoral sin considerar y sin hacer públicas las actas, pues allí es donde puede, digamos, volverse fraudulento un sistema que no necesariamente técnicamente es que tenga problemas. Por eso, insisto, la exigencia en que se publiquen todas las actas y que se pueda hacer auditoría sobre las mismas. Ahora, en eso también hay que ser muy francos. Todo sistema, por bueno que sea, es corrompible. Una gran pregunta que se están haciendo muchos es, ¿podría en este momento fabricarse actas, falsear actas? Lo que hemos podido investigar es que quien controla el código fuente digitalmente podría alterarlo, y desafortunadamente los dueños del código fuente en Venezuela es el Consejo Nacional Electoral. Entonces ese es también un reto al que nos vamos a enfrentar en caso de que incluso se llegaran a publicar actas, con lo cual habría que hacer una corroboración entre las actas ya publicadas por la oposición y aquellas que tomara la decisión de publicar el Consejo Nacional Electoral, si es que así lo decide. Ahora, lo segundo, digamos, nosotros, por ejemplo, hemos documentado, insisto, en nuestra investigación en el Darién, los motivos por los cuales la gente sale de Venezuela. Y hay una parte de la población que habla de la represión directa, de la violación de sus derechos porque le capturaron a un familiar, porque a ellos mismos los detuvieron, porque ha habido torturas. Esta no es una invención. La Fact-Finding Mission para Venezuela, creada por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, ha llegado a la conclusión de que bajo el régimen de Nicolás Maduro se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela, particularmente relacionados con ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y torturas dentro de los distintos centros de detención. O sea, ahí hay, por supuesto, un elemento de esas causas. Lo segundo es la debacle económica y social. Nadie niega que la economía venezolana colapsó radicalmente y que Venezuela, que era un país pujante, con una economía principalmente dependiente del petróleo, pero con inmensas oportunidades. ¿Cuántos millones de colombianos se fueron en busca de una oportunidad de Venezuela en los peores momentos de la guerra en Colombia? La pregunta es, digamos, de alguna manera tristemente ideológica, ¿qué fue primero? Si el colapso económico previo a la imposición de sanciones o si las sanciones. La vida real es que, por supuesto, que tenemos un proceso de deterioro de la economía, de malos manejos económicos, no solo de profundos procesos de corrupción que venían de antes del chavismo, pero que tristemente se replicaron también bajo el chavismo, a pesar de que había sido en su momento elegido como una alternativa distinta a ese régimen corrupto. Muy malos manejos económicos que llevan a la política cambiaria y monetaria al colapso dentro de Venezuela, y a lo cual se suma, sin duda, efectos indiscriminados de las sanciones, particularmente sanciones colectivas que lo que hacen, por ejemplo, es impedir importaciones de medicamentos que tienen un efecto indiscriminado en la población. Nosotros por eso desde Human Rights Watch hemos insistido en la importancia de tener sanciones individuales. Hoy en día, por ejemplo, miembros del Consejo Nacional Electoral que podrían estar incursos en actos de corrupción de cara al papel que han jugado en estas elecciones podrían ser perfectos candidatos a sanciones individuales por parte del gobierno de Estados Unidos. Hay sanciones colectivas, por ejemplo, relacionadas con el petróleo que tienen que ver con impedir que el gobierno acceda a ciertos recursos y que han sido importantísimas en la negociación del proceso de México. Muy seguramente no habríamos tenido un candidato como Edmundo González pudiendo siquiera participar de las elecciones si no fuera por la imposición de este tipo de sanciones. Otras más generales en torno a la importación y exportación, por ejemplo, de medicamentos o de insumos médicos tienen unos efectos indiscriminados que afectan también el bienestar y que, insisto, por eso organizaciones como Human Rights Watch y otras abogamos en contra de ese tipo de sanciones. Pero yo creo que en eso hay que detallar y precisar, y creo que la referencia genérica a sanciones per se no ayuda y no entiende la complejidad del contexto de lo que está detrás en la debacle social y económica de Venezuela, en donde, hay que decirlo, la primera responsabilidad es la de un gobierno
que no generó crecimiento económico, muy por el contrario, generó un deterioro dramático de una economía que era una economía grande, pujante. ¿Está siendo Colombia y específicamente el presidente Gustavo Petro lo suficientemente prudente y más que prudente, contundente con su respuesta a las elecciones de Venezuela, entendiendo que gracias al presidente Gustavo Petro pues se han tendido puentes que antes no existían, se han roto, digamos, el tema de lo del cerco diplomático que nunca funcionó y demás de la administración pasada, entendiendo todo esto y entendiendo que el presidente pues es cercano también incluso a el presidente Maduro, ¿ha sido suficiente esta respuesta, digamos? Es lo que necesita nuestro país y además no solamente eso, sino pues toca con pinzas, ¿no? Esta respuesta diplomática de Colombia. Pues María Camila, yo creo que en eso, tal vez como en muchas otras cosas del gobierno Petro, hay como dos caras, ¿no? Por un lado, un trabajo muy importante del hoy canciller Murillo, que ha hecho una labor incluso desde que era embajador en Estados Unidos, realmente muy positiva, por detrás de cámaras, riguroso, hablando con todos los distintos sectores, entendiendo los retos, teniendo canales de conversación con el chavismo, pero también generando lazos de confianza con los líderes opositores. Recordarán quienes nos oyen que hubo en su momento todo un impulso para la que fue esa conferencia de Bogotá y la lideraba el canciller Murillo, siendo embajador, y luego entra Leiva y ahí realmente de esta convención en Bogotá no salió nada. De alguna manera lo que se podía percibir desde afuera, una disputa interna entre Leiva y Murillo, en donde Leiva quiso cooptar un proceso y como resultado de eso, los buenos oficios que estaba avanzando Murillo colapsaron. Lo propio un poco con la relación bilateral, ¿no? El diagnóstico general del presidente Petro frente a la relación bilateral, nosotros creemos que es correcta. Es decir, un país con una relación tan importante, con una frontera tan extensa como la que existe entre Colombia y Venezuela, tenía que impulsar, retomar esa relación bilateral y era evidente para todos que la idea de el aislamiento total no iba a lograr de ninguna manera lograr una transición hacia la democracia en Venezuela. Hasta ahí yo creo que el diagnóstico es correcto. Luego lo que uno ve en el marco de la ejecución, digamos, de ese plan es desafortunadamente mucha improvisación. Recordaremos todos que el presidente Petro anuncia que la condicionalidad que le impone a Maduro para retomar la relación es que se comprometa a volver a aceptar la competencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Eso, por supuesto, no sucedió, no hubo ningún tipo de conversación real en ese momento de poder impulsar un proceso de transición hacia la democracia. Luego jugando un rol muy, digamos, como de tercer nivel de cara a lo que estaba pasando en las conversaciones de México, en donde el actor principal era Estados Unidos y lo que podía negociar frente a las sanciones con el petróleo. Y ahora más reciente, de nuevo, buenas declaraciones. Yo creo que la declaración de hoy del presidente Petro es una declaración razonable, digamos, tratando justamente de esa línea fina gris de poder mantener una relación al tiempo que tiene incidencia y por lo tanto mantiene sus canales diplomáticos, pero no se nos olvida que mandó el globo de ese supuesto plebiscito para un acuerdo nacional que todos los actores, tanto opositores como lo que se pudo conocer de gobierno, no tenían ninguna, era un globo, no había ningún proceso detrás de cámaras de realmente armar un proceso de acuerdo nacional para generar garantías hacia una transición democrática. Entonces, insisto, creo que en el discurso ha habido avances positivos, desafortunadamente en la ejecución, a pesar de los muy buenos esfuerzos del canciller Murillo, hemos visto mucha improvisación y falta como una estrategia real que pueda usar esa palanca que sin duda tiene Colombia para empujar una transición hacia la democracia en Venezuela. ¿Qué puede llegar a pasar en los próximos minutos, horas, días? Entre más pasa el tiempo, peor se pone la cosa. Evidentemente, pues todos estamos esperando y seguimos esperando, pero ¿qué puede llegar a pasar en estas horas siguientes? Pues María Camila, es muy lamentable. Hay como de nuevo esta tensión en donde a pesar de que los líderes opositores han llamado a mantener la calma, a que la protesta sea pacífica, hay mucha rabia, hay mucho descontento, hay un sentimiento profundo de injusticia
y eso es un motor muy poderoso, muy poderoso. Y luego, dentro del gobierno, cada vez uno ve más que estos interlocutores, justamente Colombia, justamente Brasil, que podían tener cierto acceso, pues empiezan a expresar más públicamente la preocupación, con lo cual lo que queda es que seguramente sus canales diplomáticos no están dando resultados, que no se ve como una ruta que permita algún tipo de apertura, con lo cual, pues lo más probable, cosa que es muy lamentable, es que se incremente la represión. Nosotros, como señalabas al inicio, hemos venido documentando los casos de muertes en el contexto de la protesta, así como de detenciones arbitrarias, casos de lesiones, incluso de desapariciones, y las posibilidades de que esas dinámicas represivas incrementen son altas. Pues definitivamente las siguientes horas serán cruciales, como usted bien lo dice, es Juanita Gobertus. Gracias por haber estado con nosotros y gracias por pues este análisis. Vamos a seguir obviamente documentando lo que pasa desde todas las aristas y demás. Tuvimos de hecho en las últimas horas a un periodista desde allá, desde Venezuela, desde Caracas, contándonos la realidad de lo que estaba pasando y pues vamos a ver quiénes más se pronuncian, ¿no?, dentro de todo esto. Gracias a la directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, mil gracias. Gracias a ustedes por la invitación, María Camila. Gracias a la gente que se conectó, gracias a la gente que está comentando. Les pido que si no se han suscrito lo hagan de inmediato desde el lugar en donde estén y que nos ayuden a seguir creciendo esta comunidad. Les mando un abrazo y nos vemos más adelante. Chao.